Buenas noches. Me da mucho gusto tener como invitado al economista Rolando Cordera, quien no requiere de mayor presentación, pero entre otras funciones, además de incursionar con regularidad con sus escritos, sus ensayos en los medios periodísticos, es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rolando, buenas noches. Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. No, hombre, con mucho gusto. Y es que Rolando me sorprendió enterarme la semana pasada que varias personas que considero medio suicidas, entre otras tú, Enrique del Val, y bueno, una nómina notable como Carlos Tello, Mario Luis Fuentes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Julia Carabias, Mauricio de María, en fin, le proponen, supongo que al presidente de la República, aunque no veo que el documento diga licenciado López Obrador presente, ustedes proponen un pacto, le llaman un pacto de Estado, así le llaman, ¿no? Así es, sí. Para, pues, para enderezar, corregir o resolver los problemas abismales de carácter económico y desde luego con repercusiones sociales que ha acarreado la pandemia de la COVID. ¿Estoy bien? Básicamente, Carlos, lo que decimos nosotros es que la pandemia y sus implicaciones más o menos inmediatas y directas sobre la economía en su conjunto, tanto aquí como en el resto del mundo, han creado una circunstancia extraordinaria que no esperábamos y cuyas dimensiones todavía no acabamos de calibrar, tampoco incluso su duración. Y que entonces, tratándose de una circunstancia extraordinaria, no se puede seguir actuando, en particular desde el gobierno, a partir de medidas hechas para otra circunstancia que vamos a llamar ordinaria o normal. Sí, concebidas mucho antes para de otro momento. Sí. Podemos o no estar de acuerdo con lo que se aprobó el año pasado en el Congreso de la Unión sobre el presupuesto de egresos de la Federación y la política económica que acompaña al presupuesto y social, con todos los programas sociales del presidente. Y está bien, pero a lo que nosotros queremos llamar la atención y persuadir al presidente y al gobierno, pero no solo a él, sino a la sociedad en su conjunto, a la empresa, a los medios, es de que se complicó la situación, que no hay manera de evadir esta situación cada vez más complicada, pero que al mismo tiempo podemos enfrentarla si asumimos el carácter extraordinario de la situación y la necesidad de actuar en consecuencia. Y por eso decimos, hay que contener la pandemia, hay que proteger al empleo y las empresas que dan empleo, públicas y privadas, las realmente existentes, y hay que prepararnos, crear las condiciones para empezar en un cierto momento, lo más pronto que sea posible, una recuperación de la economía que nos pueda llevar a una plataforma desde la cual pensemos incluso en un nuevo curso de desarrollo, que es el que es nuestra divisa, digamos. Y lo que hemos visto, pues es eso, es un crecimiento estrepitoso del desempleo y de la desocupación. Hay mucha gente, millones de mexicanos, que no están desempleados por una razón, porque no andan buscando empleo, pero están desocupados, no obtienen recursos y estarían dispuestos a trabajar si les ofrecieran trabajo. Pero ellos han declinado de buscar empleo porque están decepcionados,
Es un fenómeno no mexicano, ¿eh? Es un fenómeno que comenzaron a estudiar activamente al calor de aquella gran recesión en los propios Estados Unidos. Bueno, vemos eso. Coneval y nosotros, por otro lado, estimamos que el número de pobres extremos por razones de ingreso podía aumentar entre 10 y hasta 16 millones de mexicanos. Sí. Bueno, esa circunstancia que es extraordinaria, incluso para nosotros que estamos acostumbrados, tú y yo y el resto, a convivir con la pobreza masiva. Con todo y eso, esto que está ocurriendo no es esa pobreza masiva normal. Es extrema y abarcando a unos millones que creíamos, era una cifra que nosotros creíamos haber dejado atrás para siempre. Y en general, tengo entendido que la pobreza en México afecta pues fácilmente a un tercio de la población. Estamos hablando de alrededor de 40 millones de personas, de los cuales pues quizás la tercera parte casi es de extrema pobreza. Así es, con un agravante. En estos meses de que hubo desempleo masivo, formal e informal, los primeros desempleados fueron los trabajadores que ganan menos. Sí. Y por otro lado, en términos de edades, la mayoría de desempleados fueron jóvenes. Sí, hombre. Ahora, me llama la atención positivamente que ustedes hacen notar la importancia de apuntalar, refaccionar, auxiliar a las empresas pequeñas y medianas, que tengo entendido son las que aportan pues como el 80% del empleo en el país. Bueno, menos, pero mucho empleo. ¿Es menos? ¿Como 60, 70%? 70 quizás puede ser. Ya. Pero bueno, el economista la pequeña, la mediana y la micro, sí. El economista eres tú. Entonces a mí me puede fallar, discúlpame. Pero el asunto más, digamos, que más me sorprende del escrito, que se lo recomiendo a la audiencia, se llama Propuestas del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo de la UNAM frente al COVID-19. Lo que más me sorprendió, Rolando Cordera, es que ustedes de plano dicen, y me imagino que el interlocutor pues es el presidente de la República, caray, endeudémonos, recurramos a los servicios internacionales de crédito, que además hay disposiciones o cartas abiertas para que cuando México lo requiera, vendrían esos recursos. ¿Esta deuda no pondría en riesgo las finanzas públicas? No, esa es una de nuestras hipótesis, que no. Pero te voy a proponer un pequeño pie de página. Nosotros no proponemos endeudarnos. Nosotros proponemos gastar más, pero gastar más ya. Y eso sí va a repercutir sobre el déficit público esperado. Y digamos, no le tengamos miedo a eso, financiémoslo con deuda, pero organicemos las finanzas públicas de aquí en adelante para que los famosos mercados no entren en pánico, no crean que vamos a caer en un frenesí de endeudamiento, sino todo lo contrario, que estamos creando las condiciones para que esa deuda se pague sin problemas. Sí, ¿Cómo se puede lograr eso? Si logramos que la economía comience a crecer, y dos, haciendo una reforma fiscal a la que le hemos sacado el bulto por más de 30 años, porque el petróleo, los veneros del petróleo no nos lo bautizó el diablo, sí. Nos salvaron de muchas caídas y huecos, y la deuda de aquellos años también nos ayudó, pero ya se acabó. Sí. Ya se acabó, y lo que no se ha acabado es el país que ha crecido, claro, casi 130 millones de mexicanos, que son además en su mayoría jóvenes y jóvenes adultos que requieren empleo, formación y educación y nuevos tipos de salud. Ya no somos el país de niños.
Ya. Y esto no se resuelve solo con eso que le llaman apoyos sociales, pero que en buen castellano se traducen como en dádivas para que hoy y mañana comas mejor, quizás otro taco, pero no da la seguridad del empleo dichoso, que Claro. es lo que se requiere. Estamos convencidos de que tenemos con qué salir al paso de lo que se ha convertido en una tragedia, de que tenemos con qué salir al paso de la peor de las amenazas sociales provenientes de la economía que hayamos vivido, que es una recesión que dure mucho y que lleve a la producción a caer y al empleo a caer todavía más, y de que unificando las voluntades y los esfuerzos en torno a unos cuantos objetivos centrales, este país puede salir. Y por esto decimos, hagamos un pacto de Estado, en el sentido de que sea el gobierno de la República y sea el poder legislativo donde se articule este esfuerzo. Y el judicial y los sindicatos y los también, empresarios. y todo el mundo en esos foros abiertos, públicos, se diriman nuestras diferencias, que obviamente las hay, pero sobre todo se firme, digamos, el compromiso con una reforma fiscal y hacendaria de gran calado, que le dé fortaleza a nuestra economía y a nuestro Estado. Pues lo importante, Rolando Cordera, primero, pues te agradezco mucho esta conversación y creo que lo más importante es que cada quien, como ustedes, a quienes yo digo, pues van al castigo, cada quien debe hacer lo que está obligado a hacer y lo que puede hacer, y ustedes lo están haciendo, y celebro que hayan generado esta propuesta para un pacto de Estado. Yo celebro más todavía el haber podido conversar contigo, Carlos. Pues muchas gracias, Rolando Cordera. Sigue ahí cultivando a los estudiantes de la universidad, y a tus amigos, compañeros investigadores. Ha sido un gran gusto. Te mando un fuerte abrazo. Saluda, por favor, a tu esposa, Elena. Y pues muchas gracias por haber estado aquí en el Asunto de la Razón. Con gusto, Carlos. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes y buenas noches.